Un examen. A temblar todos. Cuando nos hablan de examen a diferentes etapas de la vida o en diferentes sectores, muchos tenemos miedo de un examen. Examen físico, por ejemplo. Yo no voy porque si me van a decir que tengo algo malo y tengo miedo. Mucha gente le tiene miedo a los exámenes de todo. Ir con el dentista, ¿verdad? Cuántas cosas. Cuando pasamos por un examen, yo quiero que entendamos que es algo de valor. Es algo que tenemos que apreciar, porque ahí se va a comprobar nuestra situación, cómo estamos. Y cuando se hace un examen sobre lo que yo estudio, se tiene que comprobar qué asimilé, cuánto aprendí. Y si yo no aprendí mayor cosa, ojalá que eso me motive a mí a mejorar. Voy a hacer un examen con el médico me dice, tiene esto malo, tomes esta medicina, y entonces voy a tratar de tomarla para quedar bien. Ojalá que usted estudie la palabra en serio, para que cuando venga un examen, usted lo goce. Es emocionante tener exámenes. Que así sea. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida y Práctica, Ministerio Iglesia Buscando de Dios. Hoy es la comprobación del examen. Fíjese que se le da a usted con 8 días de anticipación el examen. Eso es fácil. Alguien dice, no se puede dejar de ganar con 100 puntos, hombre. Pero la idea no es de que lo tenga de memoria. Que usted revise las notas de la palabra de Dios, las notas que usted tuvo también, y que a través de eso usted dé la respuesta. Eso está reforzando lo que ya oyó, lo está volviendo a repetir. Bueno, vamos con las respuestas. Iniciamos, como leímos ahí, una felicitación, llegamos a la meta. Ya vamos a continuar con Primera de Corintios. Primera sección. Dijimos que hay 20 preguntas con una respuesta sencilla. Cada una tiene valor de 3 puntos, total 60, pero se les puso 21 preguntas, porque el pastor siempre les regala una. Si fallan una de las 20, la 21 les vale. No vale para la segunda sección. Primera sección, entonces, con las preguntas. ¿Quién es o a quién se le menciona así como el médico amado? Ya lo sabe usted, Lucas, el doctor Lucas. Y eso lo puede encontrar usted en Colosenses 4:14, cuando Pablo le dice el médico amado. Y lo hemos repetido mucho, el médico amado. Número 1, ya lleva 3 puntos, hermano. 2, ¿con cuántos discípulos inició la iglesia o se inició la iglesia en Jerusalén? ¿Con cuántos? Se enfocó mucho. 120, no me diga que con 11. ¿Con cuántos discípulos la iglesia en Pentecostés? Hechos capítulo 2, 120. 3, siéntate a mi diestra. Y todavía dice, para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En qué número de salmo está? ¿En qué salmo? Acuérdense que los salmos no tienen capítulos. ¿Qué número? Salmo 110. Ahí está, esa joya de profecía. Número 4. ¿Cuántos diáconos eligió la iglesia primitiva? Recuerdan ustedes que los apóstoles hacían todo lo material, lo espiritual, y había una queja de que no atendían a unos más que a otros. ¿Se acuerdan? Entonces ellos decidieron establecer también diáconos para que ayudaran en lo material. ¿Cuántos diáconos? 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y un montón de cosas más. 5. ¿Qué diácono se identifica, y Pablo lo menciona, como el evangelista? Uno de los 7 diáconos se le menciona como el evangelista. Perfecto. Felipe. Muy bien, ya lleva 15 puntos, hermano. 6. Acuérdese que la palabra Timoteo la utilizamos como discípulo. Pregunta 6. ¿Quién fue el Timoteo de Bernabé? Juan Marcos, el que desertó en el primer viaje misionero, y que cuando Pablo hizo su segundo viaje, Bernabé se dedicó a discipular
a Juan Marcos? Esa es la respuesta. 7. ¿Quién fue el compañero de Pablo en su segundo viaje? Porque ya Bernabé ya no fue con él. ¿Quién fue? Silas. Silas. Pablo le llama también en una de sus cartas Silvano. Silas es el acompañante de Pablo. 8. Póngame atención. ¿Quién es el profeta? Si no le entiende es que usted no ha captado todo lo que hemos mencionado. ¿Quién es el profeta? Porque hay un montón de profetas. Ahí podía leer usted Juan 1:25. El profeta, al que le llaman el profeta, es Jesús. 9. ¿En qué ciudad predicó Felipe después de la persecución que hubo con la muerte de Esteban? ¿En qué ciudad? Y hubo un avivamiento tremendo. Samaria, en Samaria, en la región de Samaria que está en el centro de Israel. Pregunta número 10. ¿Quién es el varón piadoso de Damasco? El varón piadoso de Damasco. Sí, el que atendió a Pablo cuando estaba, a Saulo, cuando quedó ciego. ¿Se acuerda? Ananías, varón piadoso. Fantástico. 11. ¿En casa de quién fueron bautizados los gentiles por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que llegó Pedro y que pasaron un montón de cosas lindas? ¿En casa de quién? Cornelio, hermano. Hechos 10. Cornelio. Número 12. La santidad, lo he enfatizado mucho porque es profundo. La santidad la estudiamos siempre por tres áreas o tres enfoques diferentes. Tenemos la santificación posicional, la gradual. Y aquí se pregunta, ¿cuál es la tercera, la que nos hace falta? Santificación total. ¿Se acuerda? Usted y yo, desde que aceptamos a Cristo, somos santos para siempre, posicional. Mientras estamos en esta tierra, usted y yo tenemos que buscar la estatura de la plenitud de Cristo, gradual. Y la que nos falta, la total. Cuando Cristo venga y nos transforme, total, porque no tendremos capacidad de pecar. Muy bien. 13. Israel estaba dividida en 3 regiones. Así, al norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria. ¿Cuál es la tercera que estaba en el sur? La región de Judea. Y en Judea está Jerusalén, está Belén. ¿Se acuerdan que lo he mencionado mucho? Judea es esa región. 14. ¿Quién profetizó en Antioquía una crisis de hambre? Y ese hizo 2 profecías, esa crisis de hambre, y que los discípulos enviaron a Bernabé y a Saulo con víveres y todo para la iglesia, y también profetizó más adelante que a Pablo en Jerusalén le iban a dar una buena paliza. ¿Quién era? Agabo. Fíjense que cuando digo estas cosas estamos recordando lo que estudiamos. Vale la pena recordar, porque es emocionante lo que estudiamos. 15. ¿Qué hermano en la carne del Señor Jesús fue el líder de la iglesia primitiva? Acuérdense que los hermanos en la carne de Jesús no creían en Jesús, era su hermano, pero no creían que era el Mesías, hasta que murió y resucitó. Sus hermanos lo reconocieron y lo aceptaron como Salvador y fueron líderes de la iglesia. ¿Cómo se llama? Jacobo o Santiago. Si usted puso Santiago está bien, si puso Jacobo está bien. ¿Le parece? Y acuérdense que también hay una carta de Santiago aquí en la Biblia, dentro de las epístolas. Ese Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, escribió esa carta bien bonita. Así es que el hermano en la carne de Jesús, que fue el líder de la iglesia primitiva, es Jacobo o Santiago. 16. ¿En qué cita bíblica? Eso está en Hechos, bien marcado. Cambia el nombre de Saulo a Pablo.
y estaba Saulo, es decir, Pablo, dice el versículo. ¿Qué cita es? Hechos 13:9. Esa es la respuesta. 13:9. Muy bien. Número 17. ¿En qué ciudad apedrearon a Pablo? Lo dejaron tirado, tiraron como muerto. No sé si se murió o no murió y el Señor lo resucitó o solamente quedó herido, pero sí lo apedrearon. En Listra, en la ciudad de Listra. 18. ¿Qué grupo religioso no creía en la resurrección? Acuérdense que enfatizamos mucho. Y se acuerda que Pablo, tan inteligente, tan lleno de la dirección de Dios, que cuando llegaron los fariseos y saduceos juntos a acusarlo, él los partió, porque él habló de la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, ni en la presentación de ángeles, ni en eternidad. Entonces, la respuesta 18 es, ¿qué grupo religioso no creía en la resurrección? Los saduceos. Muy bien. 19. Ay, me molestó, me dio risa, que cuando hice esta pregunta en una clase, varios contestaron mal. ¿Qué tribuno llevó a Pablo a Cesarea? ¿Qué tribuno? ¿Se acuerdan que estaban en Jerusalén y que se propusieron que iban a matar a Pablo? Y 200 y pico de gente salieron de soldados llevándose a Pablo a Cesarea. ¿Quién fue el que motivó eso? Lisias. Esa es la respuesta. 20. Como de todo teníamos que aprender. Creo que sí se le quedó, ¿verdad? ¿Qué es un esquife? Un esquife, ¿se acuerdan? También hablamos de la palabra sotavento. ¿Qué sabe uno de sotavento? La proa, la popa, términos náuticos, ¿verdad, hermanos? Que utiliza Lucas especialmente en el capítulo 27 y 28. ¿Qué es un esquife? Un bote salvavidas. La única lanchita que va en el barco, el esquife. Muy bien, ahí tiene sus 20 preguntas. Usted tiene que hacer el conteo. ¿Cuántos puntos tiene? ¿3 puntos o 0 puntos? 20 serían 60. Si usted falló en alguna, le doy la opción a que la reponga con la número 21. Si usted tiene las 20 buenas, ya no hay necesidad. Usted tiene que poner 60 puntos. No los vaya a acumular para la siguiente sección, solo para esta. Pregunta 21. ¿Quién era Berenice? Aunque era tremenda doña Bere, mencionamos que Berenice, para identificarla, era la esposa de Agripa, el rey Agripa. Y se acuerdan que llegaron y se sentaron a escuchar a Pablo y se quedaron asustados cuando él habló de la venida de Cristo, de la justificación y todo. Berenice era la esposa de Agripa. Bueno, ya tiene su primera sección, 60 puntos, hermano. Muy bien, ahora entramos a la segunda sección. La segunda sección es simplemente de falso y verdadero. ¿Se acuerda usted? Ahora, quiero que entienda esto. La expresión tiene que ser completa, verdadera o completa falsa. Si tiene algo que es dudoso, ya no es completa. Tiene que tener mucho cuidado. Aquí lo expliqué, ¿verdad? Van a encontrar 20 oraciones. Si son correctas en su totalidad, debemos marcar B, verdadero. Si son incorrectas, pues marque F. Cada una tiene valor de 2 puntos, 40 puntos para ajustar los 100. ¿Entramos? Rápido, ¿verdad? Vamos para salir rápido de este examen. Número 1. El libro de los Hechos está dirigido a Teófilo. ¿Sí? Ponga verdadero. Porque se acuerda que Lucas dice, en el primer tratado, Teófilo, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Yo te hablé sobre Jesús, lo que hizo Jesús, y ahora, Teófilo, te vuelvo a escribir sobre la historia de la iglesia. La respuesta es verdadera. 2. Esteban fue nombrado para ocupar el lugar de Judas. Esteban fue... No, falso. Porque Esteban fue uno de los 7 diáconos.
uno de los diáconos, no para ocupar el lugar de Judas como el apóstol de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que nombraron a uno, Matías, para que fuera el sucesor de Judas, para que estuvieran los 12. Pero cuando hablamos de Esteban, el gran mártir, él fue uno de los diáconos. Así que es falsa la respuesta. 3. El abuelo de Saulo fue el gran rabino Hillel. El gran rabino Hillel. No, falso. El rabino Hillel fue abuelo del gran maestro Gamaliel. Así que la respuesta aquí es falsa. El abuelo de Saulo no sabemos quién fue. 4. La palabra denuedo significa esfuerzo. Usé mucho la palabra denuedo, que decía que yo no la tengo en mi vocabulario, pero la conozco bien ahora. Denuedo, ¿significa esfuerzo? No. Denuedo es confianza. Usted dio con denuedo, con confianza, con seguridad, tenemos que predicar la palabra del Señor. Muy bien, es falso. Número 5. Al retornar el Señor Jesús en su segunda venida, lo hará en el Monte de los Olivos. ¿Sí o no? Sí, verdadero. Ahí subió. En este mismo lugar, aquí lo van a ver venir, dice él, la palabra en Hechos al principio. Así es que al retornar Jesús, ¿lo hará en el Monte de los Olivos? Sí. 6. La fiesta de la Pascua celebra liberación. La Pascua, ¿qué es la Pascua? Cuando salieron de Egipto. Sí, liberación. Verdadero. Porque es la gran fiesta de los judíos y el Señor estableció que de ahí ya eran libres ellos, ¿verdad? Muy bien, es verdadera. 7. Pablo recibió 5 veces 40 azotes menos 1. Él lo narra y lo mencionamos bastante. Pablo recibió 5 veces una apaleada de 39 azotes. Verdadero. 7. Verdadero. Vamos con la 8. La piedra desechada por los edificadores es el apóstol Pedro. La piedra desechada por los edificadores, la gran roca. Ese es Jesucristo. La roca es Jesucristo, no es Pedro. Y la iglesia no está fundada sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que Jesucristo. Así es que 8. La piedra desechada por los edificadores es Pedro. Falso. Número 9. Levirato. Lo expliqué bastante. Los saduceos atacaron a Jesús con eso de la ley de levirato para mostrar lo ridículo que era pensar en la resurrección o tener otra vida en el cielo. Levirato, la ley judía que protege a las viudas. ¿Qué piensa usted? Sí, una señora se quedaba viuda, el cuñado tenía que tomarla como esposa, no tenía hijos, para darle hijos a nombre del esposo. Era una protección para la mujer. Pregunta número 9. Levirato, la ley judía que protege a las viudas. Sí, verdadero. 10. La palabra clave de la iglesia primitiva y Hechos 2 es perseveraban. Si no contestó bien, dese un coscorrón. Pero se lo da. Verdadero. Y la iglesia perseveraba en la oración, en la comunión, en la reunión con los santos, en las oraciones. Todo perseveraban. Es la palabra clave de Hechos 2. La iglesia que principió. 11. La palabra griega la usé mucho para lenguas. ¿Se acuerdan que en Hechos 2 los discípulos principiaron a hablar en otras lenguas, no jerigonzas? Principiaron a hablar en idiomas que la gente de muchos lugares que habían llegado a Jerusalén principiaron a oír el mensaje en su lengua, en su idioma. Lenguas es idioma. Pero la pregunta es, ¿la palabra griega para lenguas es glosa? Seguro que sí. Glosa.
Glossa, que se le quede. 12. En el primer mensaje, cuando dijeron, esos están borrachos, hombre, Hechos 2. El primer mensaje que predicó Pedro, aceptaron 5,000 personas. No, 3,000. Falso. Y en el segundo mensaje, como que ya se ajustaron, dijimos, hasta 5,000 personas. Quiere decir que en el primer mensaje esto es falso, porque Pedro dice la palabra que alcanzó 3,000 personas. Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Hechos capítulo 10, donde vino el Espíritu Santo. Cornelio tenía hijas que profetizaban. Falso. Eso era Felipe. Lo menciona aquí la palabra cuando Pablo se hospedó con ellos. 14. La calle de la izquierda estaba en Damasco. No se engañaron, ¿verdad, hermanos? La calle de la izquierda, la Biblia dice la calle de la derecha, no de la izquierda. Entonces no hay calle de la izquierda, falso. Era de la derecha. La calle de la izquierda estaba en Damasco, no existe, así es que es falso. Es la calle de la derecha, esa sí estaba en Damasco. Número 15. Bernabé presentó a Saulo a la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo iba a llegar a Jerusalén y todos con miedo de que podía engañarles para seguirlos apresando, Bernabé llegó y lo confirmó. Así es que la 16 es verdadero. Pablo predicó, Bernabé presentó a Saulo a la iglesia de Jerusalén. Sí, es verdadero, eso ya se los puse. Verdadero, Bernabé lo llevó. Ahora el 16. Pablo predicó del Dios no conocido. Pablo predicó, sí, el Dios no conocido, el que ustedes sin conocerlo lo adoran, ese es el que yo les presento. Pero dice, Pablo predicó del Dios no conocido en Berea. No, falso, fue en Atenas. ¿Se acuerda? Al Areópago lo llevaron y ahí principió a hablar de las grandezas del siervo. Así que la 16 es falso. 17. La muchacha que no abría la puerta a Pedro al salir de la cárcel. ¿Se acuerda? Que Dios sacó, se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y llegó a tocar donde estaban orando la iglesia y había una muchacha que fue a abrir. Ella dice, la muchacha que no abría la puerta a Pedro al salir de la cárcel se llamaba Rodemira. ¡Falso! Se llamaba Rode. No me va a estar diciendo usted, entonces es que le decían Rode, pero se llamaba Rodemira. No, la Biblia dice que se llamaba Rode. Solo para ver si usted estaba involucrado en esto, ¿verdad? 17, sí, entonces es falso la 17. No se llamaba Rodemira, se llamaba Rode. Vaya. Alguien me puede estar preguntando la 17, va a decir, es que como usted hace preguntas así capciosas y puso Rodemira, pero sí se llamaba. No, Rode, la Biblia no dice que Rodemira, es falso. 18. El primer concilio de la iglesia, que fue lo maravilloso, lo encontramos en el capítulo 16. ¿Qué piensa? Eso tiene que quedársele. Es en el capítulo 15, el gran concilio, el primer concilio de la iglesia. Así es que la 18 es falso. El primer concilio de la iglesia lo encontramos en el capítulo 16, falso. 19. A Pablo lo sacaron de Jerusalén 470 soldados. Sí, era una multitud que iban. Llegaron a cierto sector, a 100 kilómetros, y se regresaron unos y 70 lo llevaron hasta el lugar donde tenía que lo iban a guardar, ¿verdad? Así es que a Pablo lo sacaron de Jerusalén 470 soldados. Sí, le dije que hiciéramos el conteo. Y eran 470. La número 19 es verdadera. La respuesta. Y la última, 20. El siervo sufriente. Eso es para el Señor Jesucristo. Y hablamos mucho del siervo sufriente.
es el tema de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? Subirá cual raíz de tierra seca. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Y fue Isaías 53. Sí, Isaías 53 habla del siervo sufriente. Tiene que quedársele y guardar eso usted en su corazón. Es verdadero. Ahora, si usted tiene las 20 correctas, ya tiene 40 puntos, 2 por cada una. Si falló en alguna, ahora miremos la número 21 como una extra, ¿verdad? Vamos a leer. Cuando naufragaron Pablo y sus tripulantes, llegaron a la isla de Malta. Sí, el capítulo 28, el primer versículo dice, y la isla se llamaba Malta. Muy bien, hermanos, ya está. Ahora suma cuántos sacó en la primera sección, cuántos en la segunda, y ese es el resultado. Cuando terminemos de orar, usted responde y solo pone 59. Espero que haya muchos de 100, hermano. Pero si usted sacó poco, no le dé vergüenza. Yo saqué solo 55. Bueno, voy a mejorar la próxima. Ya con 1 Corintios yo voy a sacar 100. Ojalá que sea. Jorge Mario, muchas gracias. Es el que ha estado todo el tiempo conmigo aquí colaborando, grabándome. Estamos anunciando que en la próxima lección, el próximo estudio, se va a dar apertura para que hermanos que quieran venir directamente en el tiempo de grabación, venir a sentarse a escuchar. Bueno, eso lo vamos a hacer, pero alabamos a Dios porque hemos terminado. Felicitaciones y mande su respuesta en este momento después de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos porque estamos pasando por este examen, una comprobación de que sí estudiamos, valoramos el estudio que tú nos diste de Hechos. Pedimos que nos abras el corazón para que podamos continuar con el ministerio de la evangelización que dejó abierto el Espíritu Santo en Hechos. Bendigo a tu pueblo, Señor, y que estemos motivados a seguir estudiando tu palabra. Gracias por todos los medios, por todos los instrumentos, las personas que Dios utiliza para bendecir este programa. Muchas gracias. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.